iniciar ya. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Thursday Science Seminar número 16. Hoy nos acompaña el profesor Giovanni Comas, quien es docente aquí en la Universidad de la Costa en nuestro Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Nos va a estar acompañando con la charla titulada Evaluación de la configuración del reactor electrolítico para la regeneración de carbón activado granular saturado con azul de metileno. El profesor Giovanni Comas es ingeniero metalúrgico egresado de la Universidad Industrial de Santander, con maestría en ingeniería con énfasis en ingeniería química por la Universidad del Valle, aquí en Colombia. También Giovanni es docente medio tiempo de nuestro departamento y su interés científico está enfocado principalmente a la electroquímica, tratamiento de aguas y energías renovables. Ya saben a nuestro público cómo es la dinámica. Primero el profesor Giovanni va a estar impartiendo su charla por un espacio de 30 a 35 minutos y al final ustedes pueden dejar sus preguntas a través del chat para iniciar un pequeño debate científico. Nosotros las leeremos y el profesor con mucho gusto las va a responder. Recuerden también llenar el formulario de asistencia que vamos a enviarles prontamente. Así que, profe Giovanni, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les cedo totalmente la palabra. Muchas gracias, Jairo, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los presentes, colegas, compañeros. Espero que tengan una bonita tarde. Como les decía el compañero Jairo, hoy les vengo a hablar acerca de una investigación que surge ante la necesidad del mejoramiento de un proceso actual, que es el proceso de regeneración de carbón activado, en el que se busca mejorar el rendimiento disminuyendo los costos de ese proceso. La alternativa que nosotros presentamos es la electroquímica, utilizar un reactor electrolítico para esa regeneración del carbón activado. A su vez, lo que se buscaba era que por medio de la mejora de ese proceso se pudiera solucionar un problema de ingeniería, un problema industrial aquí en Colombia. Debido a eso, nosotros pusimos la mirada en la industria textil, que en el 2019 salió una noticia en el que enunciaba que la industria textil es una de las industrias que más contamina a nivel mundial. Entonces, tratamos como de buscar un proceso para poder atacar esa problemática. Por eso decidimos trabajar con el azul de metileno. Entonces, mi persona y con los miembros del grupo que trabajamos en esta investigación, tenemos nuestros intereses puestos en el tratamiento de aguas residuales de las industrias, a su vez también en el desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. La electroquímica es un campo que se caracteriza por eso. Además de que los costos iniciales para la tecnología en el campo de la electroquímica no requieren, no son muy altos. Entonces, por eso estábamos optando por la utilización de la electroquímica como nuevas alternativas. Esta presentación se realizará a través de 5 ítems, como hemos venido viendo en los demás seminarios. Primero, una introducción donde daré unos conceptos muy generales de algunos términos que se utilizan en esta investigación. Luego les hablaré acerca de los datos y métodos, seguido de los resultados, luego discusión y conclusiones y terminamos con las perspectivas. Entonces, el carbón activado es el material que utilizamos o el que vamos a tratar o que tratamos en esta investigación. El carbón activado es un material que es muy utilizado a nivel industrial como absorbente. Eso se debe a su alta porosidad, que a su vez se traduce en alta superficie
interna. Resulta que entre mayor sea la superficie interna, mayor va a ser la capacidad de absorción de este carbón activado. Entonces, es un material que se utiliza mucho en procesos de separación y tratamientos de aguas residuales. En los últimos años, su producción ha venido incrementando y se puede encontrar en el mercado en diferentes tamaños, diferentes formas, y puede ser de origen vegetal u origen mineral. El proceso de activación puede ser con gases oxidantes o por tratamientos con productos químicos. Dependiendo de ese proceso de activación, así van a ser las características superficiales de ese carbón activado. ¿Listo? Y dependiendo para qué se va a utilizar ese carbón activado, debe hacerse el tipo de activación, porque se requieren unas características específicas para cierto proceso. La absorción es un proceso netamente superficial entre una fase sólida y un fluido. El fluido puede ser líquido o puede ser gaseoso. En el fluido se encuentra la materia que se quiere absorber. ¿Listo? Esa materia que se quiere absorber Hola a todos. Vamos a esperar unos minutos a que el profesor Giovanni retome la conexión, que al parecer ha tenido problemas de conexión, y en unos minutos retomamos. Hola Jairo, qué pena. Si tuve un problema aquí de conexión, ya desactivé la cámara a ver si con eso se soluciona un poco. Claro, perfecto, ya te podemos escuchar muy bien. Dale, no hay problema. Por favor, ¿me puede decir hasta dónde me escucharon? Estaba finalizando de explicar el proceso de absorción que se genera a nivel superficial. Ibas avanzando un poco en esa explicación. Ok, dale. Entonces, como les venía diciendo, es un proceso que se puede dar de dos formas. De manera química, conocida como fisisorción, o de manera física, conocida como fisisorción, quimisorción, es la manera química. En la fisisorción, esta está muy relacionada con enlaces muy débiles, por ejemplo, los enlaces Van der Waals o interacciones moleculares en el que están involucradas diferencias de cargas. En la quimisorción ya los enlaces son mucho más fuertes, por ejemplo, los enlaces covalentes. Entonces, es mucho más difícil llevar a cabo el proceso de sorción cuando hay quimisorción en comparación con la fisisorción, que es mucho más fácil de absorber el material absorbido. Algo importante de este proceso de absorción es que está muy ligado a la superficie de reacción. ¿Cómo así? Entre mayor sea la superficie de reacción, entre más superficie de reacción haya en el absorbente, mayor va a ser la velocidad de absorción. Y a medida que se vaya dando el proceso, la velocidad de absorción va a ir disminuyendo porque la cantidad de área de reacción va a ir disminuyendo
a medida que va pasando el proceso. Entonces, esa velocidad de absorción va muy ligada al área disponible para la reacción. Y el área disponible para la reacción, a su vez, también va muy ligada al número de poros que posee el absorbente. Entre mayor número de poros tenga el absorbente, mayor superficie de reacción va a haber. Estos poros se clasifican en macroporos, mesoporos y microporos, cuya diferencia es el diámetro. ¿Listo? La absorción se lleva a cabo más que todo en los macro y mesoporos. Eso no quiere decir que en los microporos no haya absorción. Sí hay absorción, pero es mucho más difícil que se dé por el diámetro, por el tamaño de esos microporos. Y a su vez es mucho más difícil poder llevar a cabo la desorción de materia orgánica que se haya absorbido en esos microporos. Entonces, más conveniente que esa absorción se lleve a cabo en los macroporos, mesoporos, si la finalidad es regenerar ese carbón. Entonces, ese proceso de absorción con carbón activado consta de dos etapas. Una etapa que es la etapa de absorción, es decir, yo tengo el efluente, el agua residual, lo llevo a un reactor de absorción donde está ya el absorbente. El absorbente se carga con la materia orgánica que yo quiero retirar, sale agua limpia y ese carbón activado cargado luego se lleva a una segunda etapa que es la etapa de regeneración. Para que haya regeneración necesariamente debe haber desorción. ¿Qué es la desorción? La etapa contraria a la absorción. Si la absorción es adherencia, la desorción es desunión. ¿Listo? En la etapa de desorción se suelta toda la materia orgánica que ha sido o que se ha adherido en la superficie del absorbente. Los procesos que actualmente se utilizan en el proceso de regeneración de carbón activado son los siguientes. Regeneración térmica bajo atmósfera inerte u oxidante. Este es el que más se utiliza, el que más se está utilizando. ¿Cuál es la desventaja que tiene este proceso? Es que se lleva a cabo a altas temperaturas. Estamos hablando de cerca de 900 grados centígrados. Lo que conlleva un alto costo, tanto en la inversión inicial, porque se necesita de equipos robustos que resistan altas temperaturas, así como del mantenimiento. Además, estamos hablando de que hay una pérdida de hasta un 10% del absorbente en el proceso de regeneración. También hay subproductos gaseosos que pueden resultar muy tóxicos. Entonces, esas son las desventajas para este proceso de regeneración térmica. Luego tenemos la oxidación por aire húmedo, en el que se puede lograr una regeneración de hasta el 95%, pero también es un proceso que se lleva a cabo a altas temperaturas, 800, 700 grados centígrados. También es un proceso que después de varios ciclos de regeneración se puede estar alcanzando hasta una pérdida de material absorbente de un 40%. O sea, se pierde hasta un 40% del material absorbente. Los últimos años han venido estudiando otras alternativas, por ejemplo, utilizando ultrasonido, microondas, tratamientos químicos, bioregeneración, pero son procesos en el que se obtienen muchos subproductos que pueden resultar muy tóxicos. Y también los procesos tienen alto costo. De allí surge la alternativa, que es la electroquímica. La electroquímica no requiere de alto costo en capital, tampoco en mantenimiento, y es un proceso que se puede usar in situ. Es decir, yo puedo realizar el proceso de absorción, desorción y electrooxidación de la materia orgánica en un mismo reactor. Esa es una de las grandes ventajas que me da la electroquímica, además de trabajar a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Para oxidación por aire húmedo se necesita altas presiones. Entonces aquí estamos trabajando a presión atmosférica y eso reduce significativamente los costos de operación.
Entonces, esta segunda etapa es la etapa limitante del proceso. ¿Por qué? Porque me está generando alto costo, me está generando pérdida de material, me está generando subproductos contaminantes y en algunos de los casos requiere de movilización del carbón saturado. Por lo general, la planta de regeneración está en otro lado, en otro lugar. Entonces se necesita de movilizar el carbón saturado hacia la planta de regeneración y eso genera un costo adicional. Entonces lo que se quería con esta investigación era reducir todos esos costos, minimizar los costos, aumentando el rendimiento. En sí, ¿en qué consiste la regeneración electroquímica? La regeneración electroquímica consiste en aplicar un potencial eléctrico para polarizar el carbón y acelerar la desorción de la materia orgánica. Y a su vez, lograr la electrosidación de esa materia orgánica. Es decir, después de un proceso de regeneración electroquímica, lo que se quiere es que el carbón sea regenerado en su totalidad y toda la materia orgánica sea mineralizada, que no se transfiera a otro medio, sino que sea totalmente mineralizada. Eso es lo que se quiere con un proceso de regeneración electroquímica. Entonces, lo que se busca es polarizar el carbón para generar la electroilusión o la desorción y llevar a cabo la electrooxidación de esa materia orgánica. ¿Cómo se logra esa electrooxidación de la materia orgánica? Puede ser de dos maneras, una manera directa o una manera indirecta. La manera directa es que la materia orgánica entre en contacto con el ánodo. Entra en contacto con el ánodo y hay una electrooxidación por transferencia electrónica. Y la segunda manera es una manera indirecta, que es por medio de los radicales que se producen por la descomposición del electrolito. Y eso depende del tipo de electrolito que se esté usando. En este caso se utilizó un electrolito que contenía hidróxido de sodio y cloruro de sodio. Entonces los agentes oxidantes que se obtienen utilizando un electrodo de BDD, que es un electrodo diamante dopado con boro, un electrodo que es muy estable e inerte, es decir, no se oxida. Con esa combinación podemos obtener el radical hidroxilo, que es altamente oxidante, y podemos obtener los iones cloro, el ion hipoclorito y el ácido hipocloroso, que también son altamente oxidantes. Se obtiene uno de estos dependiendo del pH del electrolito. El radical hidroxilo es uno de los altamente oxidantes que me ayudan a mineralizar esa materia orgánica. Entonces la idea es ayudarse tanto de la oxidación directa, electrooxidación directa, como de la oxidación indirecta. Para que se lleve a cabo esa desorción, es necesario tener en cuenta unos parámetros. Uno es naturaleza de las especies absorbidas. Las especies absorbidas no se desorben de igual manera. Todo depende del tipo de reacción que tengan con la superficie del absorbente. pH del medio también influye mucho en ese proceso de desorción. El potencial o densidad de corriente también influye. Y la polaridad del carbón activado. Entonces, lo que se busca también con la regeneración electroquímica es aprovechar esas propiedades conductoras que tiene ese carbón activado. Como sustancia modelo, se utilizó el azul de metileno, haciendo referencia a la contaminación
de la industria textil con tintes orgánicos. Resulta que el azul de metileno, cuando está en altas concentraciones, puede ser un problema de salud pública. Es decir, cuando está en altas concentraciones, puede producir vómito, puede producir mareos, atacar el sistema nervioso. Entonces se considera un problema de salud pública porque además es un compuesto que es cancerígeno. Se considera como un compuesto cancerígeno. Por otro lado, resulta que el azul de metileno en altas concentraciones también es muy peligroso para la fauna acuática. El azul de metileno impide el paso de luz, así como también impide todos esos procesos microbiológicos que ocurren en los ríos y que son indispensables para el equilibrio del ecosistema. Entonces, resulta de mucha importancia poder atacar esta problemática. Y eso fue lo que teníamos pensado con el grupo, de poder mejorar un proceso atacando una problemática que no solo es aquí en Colombia, sino que se puede ver a nivel mundial. Bueno, aquí empiezo a contarles más o menos qué fue lo que se hizo y los resultados que se obtuvieron. Lo primero fue que se utilizó un carbón activo granular Filtrasorb 400. Estas son las características del carbón. Tiene un área superficial de 862 metros cuadrados por gramo. Eso lo hace muy atractivo para la absorción de materia orgánica. Como compuesto modelo se utilizó un azul de metileno grado analítico. La concentración de ese azul de metileno se midió a través de un espectrofotómetro Merck Faro 300 VBIS con una absorbancia de 664 nanómetros. Esa absorbancia se determinó experimentalmente y se corroboró con literatura. A su vez, para conocer cuál fue la concentración o cuál es la concentración máxima de absorción de azul de metileno sobre el carbón activado, se hizo una isoterma. Estos fueron los puntos y se analizó la isoterma comparándolo con el modelo de isoterma de Langmuir, que es un modelo que se utiliza para absorción en absorbentes muy porosos. Luego, en la caracterización electroquímica que se usó para conocer más o menos en qué potencial se debería trabajar o qué densidad de corriente se debería utilizar para el proceso, se utilizó un potenciostato galvanostato GAMRI E750. Se hicieron pruebas con una celda convencional de 3 electrodos. El electrodo de trabajo fue un BDD, diamante dopado con boro, de aquí es el electrodo de trabajo. El contraelectrodo es un electrodo de platino y el electrodo de referencia es un plata cloruro de plata. Las pruebas que se hicieron fue de voltamperometría cíclica. El barrido que se utilizó está entre este rango, menos 1000 a 1500 milivolts. Velocidad de barrido determinada experimentalmente fue 50 milivolts por segundo. Y la solución o el electrolito que se utilizó fue 0.001 molar de cloruro de sodio y 50 miligramos por litro de azul de metileno. Para la regeneración electroquímica, que es el grueso de esta investigación, se utilizaron 2 reactores. Un reactor que se utilizó para el lecho fluidizado. Aquí las partículas del carbón estaban suspendidas en el electrolito. Los electrodos utilizados fueron de BDD. Y el segundo reactor fue diseñado para las otras 2 configuraciones, las otras 3 configuraciones, que son de lecho empacado.
Tenemos lecho empacado en el compartimento catódico, lecho empacado en el compartimento anódico y lecho empacado en el compartimento mixto. En el compartimento mixto, el carbón estaba en contacto con los dos electrodos. En el anódico solo estaba en contacto con el ánodo y en el catódico solo estaba en contacto con el cátodo. Estas son las condiciones en las que se trabajaron. Densidad de corriente se varió en 2, 4 y 6 miliamperes por centímetros cuadrados. El tiempo en un principio se trabajó en 1 y 3 horas. Luego de observar los resultados, se decidió trabajar a 24 horas para ver una mejora en la eficiencia de regeneración. Y el pH inicial, primeramente se trabajó en 4, 7 y 9. Después de observar resultados, se decidió trabajar solo en pH inicial 7. También se trabajó los ciclos de regeneración para ver cuántos ciclos era capaz de soportar el carbón activado. Se trabajó a las mejores condiciones de trabajo, en el cual se obtuvo la mejor eficiencia de regeneración. Y por último, se calculó el consumo para compararlo con el proceso que actualmente se utiliza para la regeneración de ese carbón. Básicamente, eso fue todo lo que se hizo. Ahora pasemos a ver los resultados. Entonces, esta fue la isoterma de absorción que se obtuvo. Vemos que convergió muy bien con el modelo de Langmuir, con R al cuadrado hasta el 99.96%, en el cual se obtuvo una carga máxima de 371.75 miligramos por gramo de carbón. El tiempo en el que se logró el equilibrio fue de aproximadamente 480 horas, es decir, 20 días, para lograr la saturación completa del carbón activado. Se alcanzó esta carga máxima, 480 horas. Entonces ya partiendo de esa información, ya sabíamos cuánto tiempo dejar el carbón para lograr la saturación completa. En las pruebas de voltamperometría, lo que se buscaba era conocer a qué potencial trabajar o a qué densidad de corriente trabajar. Aquí vemos una curva clarita, que es la curva blanco. Conoce como blanco, aquí solo teníamos un electrolito que contenía 0.001 de cloruro de sodio. Mientras que en la más oscura ya poseíamos el cloruro de sodio más el azul de metileno. Entonces vemos dos picos, un pico de reducción y un pico de oxidación, cerca de los menos 0.25 volts versus el electrodo de plata, cloruro de plata. Esos picos hacen referencia a los potenciales o a los picos de oxidorreducción del azul de metileno. A eso fue atribuido. Entonces, partiendo de esta información obtenida de este gráfico, ya podemos decidir a qué potencial trabajar o a qué densidad de corriente. Si nos vamos por densidad de corriente, la densidad de corriente aumenta si la concentración del azul de metileno en solución es mayor. Por tanto, es un factor que había que tener muy en cuenta. Por eso se trabajó a densidad de corriente de 4, 6 y 2 miliamperes por centímetros cuadrados. En la regeneración electroquímica se estudió el efecto del pH. Este gráfico que vemos aquí fue obtenido de la configuración con lecho fluidizado. Configuración con lecho fluidizado. Entonces, como pueden ver, este es pH inicial 4, 7 y 9. La eficiencia de regeneración entre los tres pH no varía más del 2%. Por eso se decidió trabajar a pH neutro al inicio de cada prueba, porque no había una variación considerable. Eso nos permitía a nosotros ahorrar insumos
tratando de aumentar o bajar el pH de la solución inicial. Entonces ya aquí estábamos ahorrando en el gasto de insumos. El pH, a medida que se iba dando el proceso de regeneración, cambia. Entonces pudimos observar que en 3 de las configuraciones el pH aumentaba, mientras que en una pasaba completamente lo contrario. El lecho fluidizado, el pH aumenta; en el lecho empacado mixto, el pH aumenta; en el anódico, el pH aumenta, pero en el catódico, el pH disminuye. La pregunta era ¿por qué? Resulta que buscando en la literatura encontramos que la producción de OH- que se da en el cátodo, ese OH- tiende a competir por los sitios activos sobre el carbón activado. Es decir, el OH tiende a ocupar el lugar que estaba ocupando la materia orgánica. Al final se obtenía OH- absorbido sobre la superficie del carbón. Y así como se producía OH- en el cátodo, se producía H+ en el ánodo. Entonces, va a haber una descompensación en el bucle de la solución, convirtiéndose en pH ácido. Esa fue la explicación que le dimos a esta reducción del pH. ¿Listo? Pero eso iba a ser un problema al final, porque íbamos a tener compuestos sobre la superficie del carbón que me iban a impedir regenerar totalmente ese carbón activado. Efecto de la configuración del reactor. Vemos que en lecho fluidizado las eficiencias de regeneración fueron muy bajas. Eso se debe a que en esa configuración no se pudo como que afirmar, no se pudo, digamos que asegurar el contacto continuo de esas partículas de carbón. Por lo tanto, posiblemente todo el carbón no estaba totalmente polarizado. Y por ende, las eficiencias de regeneración fueron bien bajas. En cambio, en el lecho empacado, donde ya se puede asegurar un poco más esa polarización del carbón, las eficiencias aumentaron. Esto siendo mucho mejor en el compartimiento catódico. Es decir, la mejor eficiencia se obtuvo cuando el potencial o la densidad de corriente fue la mayor y se utilizó el compartimiento catódico. Es decir, el carbón activo granular estaba en contacto directo con el cátodo. Y eso nos puso a pensar que posiblemente los H- están favoreciendo el proceso de desorción de la materia orgánica. Y ese proceso se lleva a cabo en las etapas antes mencionadas. Es decir, primero se polariza el carbón, luego los OH- pasaban a ocupar los espacios ocupados por la materia orgánica, expulsándola fuera del carbón, y luego esa materia orgánica llegaba al ánodo para su electrooxidación. Ese fue el mecanismo que se propuso para este proceso. Luego que se vieron los resultados a 1 y 3 horas, se realizaron pruebas a 24 horas con el fin de mejorar las eficiencias de regeneración. Se hicieron pruebas a 24 horas a ver qué tanto aumentaba esa eficiencia de regeneración y se lograron eficiencias hasta del 76%. Para compartimiento catódico, 24 horas, que fue el mejor resultado que obtuvimos hasta aquí. En cuanto a los ciclos de regeneración, nos dimos cuenta que a mayor ciclo de regeneración, hay
área superficial se veía afectada negativamente. Cerca del tercer ciclo, ya el área superficial era hasta 70% menor. Entonces, básicamente estaba afectando negativamente el área superficial y también el porcentaje de regeneración. Entonces, posiblemente ese OH- que estaba ocupando los sitios activos del carbón reaccionó con la superficie del carbón, generando algunos otros compuestos recalcitrantes, y eso impidió que se regenerara el carbón en un 100% o en su totalidad. Y en cuanto al área superficial, le atribuimos esa disminución de área superficial al alto potencial que se le estaba aplicando. O sea, posiblemente el alto potencial, la alta densidad de corriente, pudo tener un efecto muy negativo sobre el área superficial. Y eso lo pudimos corroborar con las imágenes SEM. Aquí vemos una imagen del carbón virgen, vemos la imagen del carbón saturado y la imagen del carbón regenerado. Vemos que en el carbón regenerado las grietas son enormes, son demasiado grandes en comparación con la del carbón virgen, que hay grietas muy pequeñas, casi imperceptibles. Acá son enormes, eran muy enormes. Entonces, otra posibilidad de este resultado es que la fricción entre las partículas de carbón también pudo tener un efecto sobre la disminución de área superficial. Esa disminución de área superficial se da porque ya no está la misma cantidad de poros. O sea, si hay grietas más grandes va a haber menor cantidad de poros, por ende va a haber menor área superficial. Entonces, a estas condiciones de trabajo que les he mencionado hasta el momento, el proceso se ve muy afectado, extremadamente afectado, siendo como que prácticamente que solo se puede trabajar en los primeros quizás hasta el segundo ciclo, pero ya el tercero ya se ve muy afectado. Hay mucha pérdida de área superficial, de área de reacción. Luego se calculó el consumo, dio un resultado de 1530 kilowatts hora por tonelada. Es un resultado intermedio si lo comparamos con la regeneración térmica y la regeneración con microondas. Si lo miramos, ese consumo adicional en comparación con la regeneración térmica se puede equiparar con los gastos que conlleva la regeneración térmica en cuanto a mantenimiento de equipos, en cuanto a transporte de carbón activado granular cargado, etcétera. Se puede equiparar, pero aún así como está el estudio, no es competencia para ese proceso de regeneración térmica. Pero es una gran base en el cual podemos partir para seguir estudiando, seguir manejando variables y poder obtener una mejor eficiencia de regeneración, que es lo que se pretende en el grupo. Seguir estudiando las variables, ir variando, valga la redundancia, y tratar de obtener una mejor eficiencia de regeneración. Entonces, conclusión, las mejores condiciones de regeneración de carbón activado se genera por un efecto combinado tanto de cambio de pH como el cambio de la configuración del reactor, así como la oxidación tanto directa como indirecta de la materia orgánica. También vemos la influencia que tiene tanto la densidad de corriente como el tiempo de regeneración en la eficiencia de regeneración. ¿Listo? Logrando la mayor eficiencia
casi el 80%, estamos hablando del 76%, a 24 horas y 6 miliamperios por centímetro cuadrado. Entonces, el tipo de celda utilizada con lecho fluidizado o lecho empacado tiene un efecto importante. Lo vimos que cuando es lecho fluidizado, la eficiencia es muy baja. Eso es debido a la falsa polarización que hay entre las partículas del carbón activado. Prácticamente no se pudo asegurar esa polarización en el lecho fluidizado. En cambio, en lecho empacado sí. Entonces se logró eficiencia hasta un 20% mayor. Y por último, el proceso de regeneración electroquímica tiene un efecto negativo en la integridad del carbón activo granular. Lo pudimos observar en las pruebas de los ciclos y en las imágenes SEM. Efectivamente tiene un efecto negativo que le atribuimos tanto al proceso de fricción entre las partículas del carbón y también se lo atribuimos al alto potencial, a la alta densidad de corriente que utilizamos en el proceso. Entonces, eso queda como a manera de recomendación en el que hay que estudiar nuevas variables, o sea, las mismas variables, pero cambiarlas, bajarle quizás la densidad de corriente, mirar a ver qué otro factor se puede variar para mejorar esa eficiencia de regeneración, cambiar el electrolito, mirar otras posibilidades en el que se puede aumentar esa eficiencia de regeneración. Es algo que queda en el grupo y resulta muy interesante porque esta es la base en la que se parte el estudio. Se logró una eficiencia hasta el 76%. Es un buen inicio. Entonces la idea es seguir estudiando el proceso con el fin de obtener mejores eficiencias de regeneración y poder hacer una contribución al medio ambiente. Bueno, yo creo que eso fue todo. Espero no me haya demorado mucho. Muchas gracias por su atención. Bueno, profe, muchas gracias a ti por tu excelente presentación, por mostrarnos tu investigación tan interesante. Ahora damos espacio al público para que realice las preguntas pertinentes. Por acá tenemos la primera pregunta. Muy buenas tardes, Giovanni. Muy buena tu presentación. ¿Cómo midieron la eficiencia de generación? ¿Hicieron algún tipo de prueba para mirar si hubo un cambio de grupos funcionales en la superficie del carbón entre generación y generación? La eficiencia de regeneración se midió con una ecuación que era, no la anoté aquí en ninguna de las diapositivas, pero la eficiencia de regeneración se calculó en una relación entre la carga del carbón después del proceso sobre la carga del carbón virgen multiplicado por 100. ¿Listo? Después del proceso de absorción. Así se midió la eficiencia de regeneración. Que se hayan medido grupos funcionales, no se hizo esa tarea. Nosotros nos guiamos más que todo en literatura acerca de los grupos funcionales. Esa literatura nos decía a nosotros que ese carbón para la absorción de materia orgánica ocurría como fisisorción. Y grupos funcionales de oxígeno, nitrógeno, no tenían mucha influencia sobre el proceso. O sea, nosotros nos guiamos por eso. Pero resulta muy interesante estudiar porque eso puede tener un efecto muy significativo en esa eficiencia de regeneración. Ok, por acá tenemos otro comentario de Claudio Herrera. Dice, gracias Giovanni, felicitaciones por la presentación y por este trabajo. De momento no tenemos más preguntas. Recuerden que pueden ir haciéndolas por el chat. Voy a aprovechar aquí para hacer una preguntita a Giovanni.
mientras que de pronto los demás asistentes formulan el resto. Giovanni, yo vi que ustedes utilizaron el electrodo de diamante dopado con boro. Sí, señor. ¿Cuál fue la razón por la cual ustedes utilizaron ese electrodo? Y si de pronto en este tipo de trabajo ya se han evaluado, si de pronto tú conoces otro tipo de electrodo. Bueno, resulta que el grupo de investigación siempre ha trabajado en el tratamiento, en el área de tratamiento de aguas residuales. Y hace poco menos de 2 años, ellos descubrieron ese electrodo, diamante dopado con boro, y obtuvieron muy buenos resultados debido a las características que él posee, que es la producción de los radicales hidroxilos, que son altamente oxidantes de esa materia orgánica. Entonces, desde que descubrieron ese electrodo, han venido trabajando con él y por eso se utilizó en esta investigación. Otro electrodo no se manejó o aún no se ha manejado. Entonces, no sé si en este momento lo estén manejando. Realmente no he conocido, pero si usted tiene alguna sugerencia, me la puede dar y realmente sería de gran ayuda porque realmente necesitamos cambiar algunas cositas para ver si mejoramos el proceso. No, sí, porque, por ejemplo, tú sabes que hay electrodos, por ejemplo, el más simple es el de carbono vitrio, que es uno que se utiliza bastante, pero no sé qué tanto le pueda ayudar en ese proceso, o los que tienen filme de bismuto, también son electrodos que de pronto pueden ser una opción ahí para ese proceso. Yo te quería hacer, aprovechando también, una pregunta sobre el pH de la regeneración. Ese pH, yo vi que ustedes evaluaron en una escala de 4 a 9. Sí. ¿Ustedes por qué razón no miraron una escala mayor a 9 o menor a 4 en el pH para ese proceso? ¿Alguna razón así? Bueno, mira, lo que nosotros tratábamos era como de reducir costos. Esa era nuestra principal meta. Listo, reducir costos. Nuestra principal meta. Nosotros evaluamos pH de 4 y 9 para ver el comportamiento, a ver qué pasaba. Así como que solo por meramente saber qué pasaba. ¿Sí me entiende? Pero la idea no era trabajar ni a 9 ni a 4. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos hablando del tratamiento de aguas residuales, no estamos hablando de un balde, no estamos hablando de un vaso, no estamos hablando de un reactor de 10 mililitros. Estamos hablando de gran cantidad de metros cúbicos. Y para subir o bajar el pH de una gran cantidad de líquido, va a resultar pero muy costoso. Entonces, la idea no era trabajar a esos pH. Solo era como para saber qué sucedía si a pH ácido, qué sucedía a pH base. Si no hubiésemos encontrado algún comportamiento, digamos que influyera mucho en esa eficiencia de regeneración, ya habríamos que mirar qué hacer. Pero en este caso no sucedió nada, o sea, no hubo un cambio así significativo. Decidimos trabajar a pH neutro. Listo, Giovanni, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de parte del profesor Henry. Dice que para aplicaciones industriales el método de regeneración electroquímica del carbón tiene un costo energético muy alto. ¿Eso quiere decir que aún no se está usando para estos fines? No, para estos fines aún a nivel industrial no se está usando. Yo investigué y sí se está usando la absorción del carbón, pero solo hasta ahí, hasta la absorción. La regeneración electroquímica todavía no. Un proceso que apenas se están estudiando, está en estudio. Ok. Bueno, profe Carlos, no sé si... bueno, por acá tenemos otra pregunta. Samir dice que ¿crees que la carga superficial de ambos influye en la absorción, regeneración?
¿La carga superficial de qué? ¿Crees que la carga superficial de ambos influye en la absorción, regeneración? ¿La carga superficial de ambos qué? Ahí sí me perdí. No, sí, no especifica aquí de pronto. Profe, si puede especificar de pronto acá a través del chat, te lo agradeceríamos para aclarar un poco la pregunta. Bueno, mientras tanto, profe Carlos, no sé si tenga algún comentario respecto a la charla. Sí, Jairo. Bueno, primero felicitar al profesor Giovanni. Profe, de verdad, muy clara tu presentación. La verdad que se ve que es un profesor, de verdad que ha podido aprender mucho de un tema que no domino tanto y de un tema que a mí me llama mucho la atención por todo el tema de los impactos ambientales, el tema de salud y creo que eso también es un factor a ser celebrado con tu trabajo. Yo creo que el tema de los colorantes industriales, y en especial de la industria textil, como tú has destacado, son un problema ambiental bastante grande, bastante complicado de manejar. Y bueno, la humanidad ha sido fascinada por los colores desde siempre. Yo creo que probablemente los químicos lo saben, pero no sé si los demás lo saben, pero la historia de la química data ahí de la China de 3000 antes de Cristo. Y bueno, el hombre ha buscado colorantes y colorantes y colorantes, y en especial el color azul, ¿verdad? No es un color muy común en la naturaleza, entonces la gente ha peleado mucho, ha puesto mucho esfuerzo a obtener colorantes azules y bueno, todo ese esfuerzo de la industria de los colorantes ha se transformado en una mega potencia. Toda la industria química que nosotros conocemos hoy tiene origen en la plata y los recursos que ha ganado la industria de colorantes en el mundo. Muchas de las industrias de colorantes en el mundo se transformaron en las poderosas industrias farmacéuticas. Eso para darnos una idea de la dimensión que este mercado de colorantes tiene aún para la economía mundial. Y cuando hablamos de azul de metileno, estamos hablando de un colorante que no es cualquier azul. Hay muchos colorantes azules, ¿sí? Pero es un colorante generalmente económico y tiene un color brillante, ¿sí? Que tampoco es algo muy común, porque los primeros colorantes en general no tenían tanto brillo, entonces no llamaban tanta la atención. Y ustedes saben que hay toda una industria que va direccionada a toda esa parte, ¿no? Afuera los otros, muchas aplicaciones que el azul de metileno ha tenido ahí en la medicina, ya fue usado para tratamiento, por ejemplo, de intoxicación por cianuro y una serie de otros problemas de salud, y se ha parado de se recomendar ese uso exactamente por los impactos y los efectos que tiene sobre la salud. Entonces, tenemos una industria que hace uso de este colorante, ¿sí? Y tenemos un problema grave, que es que hacemos con el residuo de ese colorante de la industria. Y a mí me ha agradado mucho saber que en el departamento tenemos un profesor que está ahí enfocado a trabajar con eso. Yo te comentaría, Giovanni, si te va por esa ruta y si te enfocas a trabajar no solamente con azul de metileno, pero con otros colorantes de la industria textil, creo que tú tienes una línea de investigación muy bonita, muy importante, y creo que sería muy chévere que te pudiera quizás revisar otros colorantes que no solo el azul de metileno, ¿sí? Porque este creo que también tú ya has avanzado, creo que vale mucho seguir estudiando, pero creo que valería también la pena mirar un poco qué otros colorantes están en usos, qué más tú podrías hacer ahí y contribuir. Yo de verdad te comento que es una línea muy interesante y la duda que tengo, Giovanni, yo por lo que he podido comprender de tu trabajo, te estás enfocando al carbón activado, ¿verdad? Y por lo que tú has comentado a lo profe, la generación electroquímica de ese carbón, ela tiene un costo alto. Entonces, así, hay que buscar otras metodologías, hay que buscar una manera de viabilizarlo. Pero la pregunta es, ¿han mirado también la posibilidad de reutilizar el azul de metileno después de removido de las aguas residuales? Que tú sabes si hay algún tipo de aplicación, alguna cosa que se ha hecho en ese sentido. No sé si eso podría, por ejemplo,
incrementar los beneficios y mejorar el costo-beneficio del proceso? Bueno, eso es un punto que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta, pero si nosotros hablamos como tal del proceso de regeneración electroquímica, azul de metileno no va a quedar. La idea era mineralizar todo el azul de metileno, todo el tinte. Sé que cuando hay un subproducto se obtienen lodos que a su vez, porque si usted mira el proceso de textil, no solo lleva tintes, también lleva algunos químicos que resultan ser muy tóxicos. Entonces no sé qué tan viable sea utilizar esos lodos como fertilizantes. Eso habría que investigarlo. Okay. Pero no nos enfocamos en esa parte. Dale. Yo de verdad no entiendo tanto del tema, pero me llama un poco la atención porque me acuerdo de haber leído, pero ya hace un rato, no me acuerdo de detalles, pero que estaban intentando reutilizar el azul de metileno que está en el agua residual de la industria textil para potencializar baterías, ¿no? Y te pregunto exactamente porque sé que tú tienes interés también en términos de fuentes alternativas de energía, energías renovables. Sí. Y no sé, quizá queda ahí como una sugerencia, yo de verdad no me acuerdo detalles, pero si tú puedes quizá buscar un poco y ver si de ahí también no tiene un asocio interesante, ¿no? Un complemento y quizá incluso en colaboración con otras personas que puedan direccionarse a ese reaprovechamiento del azul de metileno y tú quizás siguiendo trabajando con tu línea, pero es una sugerencia, algo que me vino a la cabeza y me acordé mucho mientras te estaba escuchando hablar. Pero de verdad, Giovanni, felicitaciones por la charla, muy interesante mismo y el tema también muy relevante. A mí me gusta, como te dije, si en algún momento tú tienes interés en hacer pruebas toxicológicas a nivel ambiental o salud, con el resultado, ¿no? Con los analitos que son resultado de ese proceso que tú realizas, podemos elaborar unas pruebas también y estarte colaborando en ese sentido. ¿Ok? Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias a usted por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos a todos el próximo jueves con nuestro Science Seminar número 17. Que tengan una feliz tarde. Feliz tardes.